Bendecido hermano, hermana, Señor bendiga grandemente su vida. Bueno, una vez más estamos acá para compartirle la palabra del Señor a todos ustedes con mucha alegría, con mucho contentamiento y bueno, sabiendo que es la voluntad de Dios o parte de la voluntad de Dios. Les abrazo en el amor del Señor a todos los hermanos y hermanas, espero que todos se encuentren bien. Que todos estén calentitos, refugiados en sus hogares y bueno, sigamos respetando las direcciones que nos da el gobierno municipal y el gobierno nacional con respecto a la pandemia, hermanos. No nos desanimemos, hay siempre algo para hacer en la casa, muchas cosas para hacer. ¿No? Y bueno, Dios lo va a ir guiando y bueno, y así nos vamos pasando los días. Quisiéramos salir, quisiéramos muchas cosas, pero este es un tiempo en atender a lo que dice, creo que en el libro de Isaías: enciérrate en tu casa por un poco de tiempo, hasta que pase la ira de Dios, ¿no? Bueno, damos gracias al Señor. Mando saludos al pastor Cabral, al pastor Florian, a todos los hermanos de Dios es a todos los hermanos que nos miran por YouTube. El Señor bendiga grandemente a la hermana Mari, al hermano César, el Señor bendiga grandemente a Romina, grandemente un abrazo, Romy, gracias por estar siempre ahí escuchando la palabra del Señor, a Felicia, a tu hijo, a mi querida suegra, el Señor bendiga grandemente su vida, hermana Dominga, un fuerte abrazo. El Señor bendiga grandemente y la mantenga sana, fortalecida, siempre, hermana. Gloria al nombre del Señor. Y a todos los hermanos, hermana Mari Rosemary, al hermano Juan, al hermano Nicolás Blanco, mañana vamos a estar, el viernes vamos a estar con el programa de radio, al hermano de la radio, también un abrazo, a todos los hermanos que están trabajando en la radio también, hermanos amados, Señor bendiga grandemente, gloria al nombre del Señor. Gracias le doy al Señor por todo lo que Él permite, en nuestras vidas, por todas las cosas que acontecen. Le damos gracias al Señor por todo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con nuestro programa de este día. Saludo a Mario Repeture en Zárate. El Señor bendiga, Mario, siempre te recuerdo. A nuestro hermano Abel Dépele en Chaco y a todos los hermanos en todo lugar. El Señor bendiga grandemente. A la hermana Emi, a su familia, hermano Roque, el Señor bendiga grandemente, hermanos. Hermano Néstor, a hermana Ernesto Díaz, a su esposa, a su familia. Gloria en nombre del Señor. Vamos a orar. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora para agradecerte, Señor, una vez más de poder estar haciendo este programa, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, bendito y alabado y glorificado seas tú, Señor, por siempre y para siempre. Señor, todo, Señor, sea hecho conforme a tu voluntad, Padre. Bendice, Señor, la vida de cada hermana, de cada hermano, de cada joven. Oh, Señor, bendice, Señor amado. Tú sabes, Señor, que te necesitamos, Señor. Y necesitamos que tú operes milagros, prodigios, maravillas en medio de nosotros. Necesitamos, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, deshaga, Señor, este virus, Señor, que nos tiene encerrado, que no nos permite congregarnos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, para que todo esto se termine, Señor amado. Señor, por mano tuya, por el poder por tu poder, Señor, que termine todas estas cosas, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús. También te ruego, Señor, por la vida de la iglesia en este lugar, Señor, por nuestra salud física, Señor, por la salud de mis hermanos, Selina, Jacinto, Rodolfo, Gustavo, Señor, que tú los guardes, Señor, que los protejas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor amado. Gloria seas tú, Señor.
Gracias te doy, Señor, por haberte conocido, porque tú, Señor, te acercaste a mí un día y me infundiste la fe. Y ahora por esa fe, ahora, Señor, mi nombre ha sido escrito en el libro de los vivientes y soy salvo y tengo vida eterna y soy justo, santo. Señor, por tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, hermano, en el libro de los Hechos, no, de los Apóstoles. Estamos leyendo en el capítulo 20. Gloria al nombre del Señor. Hechos capítulo 20. Y dice Pablo: en el capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día. Fíjese, mientras que partía el pan, parece que Pablo les enseñaba a los discípulos, ¿no? Y eso es, y le habrá enseñado sobre la mesa del Señor, y sería maravilloso haber estado en una clase como esa, ¿no? Y siendo el apóstol Pablo el que predicaba. Y dice, enseñaba habiendo partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjese, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos, ¿no? Y qué hermoso que haya muchas lámparas en una iglesia local, ¿no? Porque también vemos en Apocalipsis capítulo 1, donde la palabra de Dios dice que Jesucristo está en medio de los 7 candeleros de oro. Y si está Jesucristo ahí, seguramente van a estar encendidas. Entonces, qué lindo que es que haya muchas lámparas encendidas en la iglesia, porque dice que había muchas lámparas, alabado sea el Señor. Y también vemos que relacionado a la lámpara, los hermanos, cada uno de nosotros somos una lámpara que portamos la luz del Evangelio. Y bueno, y hay algunos que tienen la lámpara apagada, ¿no? Y entonces están aquellos que la mantienen encendida, ¿no? Por la comunión que tienen con el Espíritu Santo, y eso es lo que le favorece a la iglesia local. Cuando más hermanos tengan su lámpara encendida, ¿no? Por medio del aceite, por medio del Espíritu Santo, entonces mejor para la iglesia, mejor, mucho mejor. Y dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos, ¿vio? Estaban juntos allí y la lámpara estaba encendida, muchas lámparas encendidas. Y ahí en primera de Apocalipsis, perdón, en el capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 2 de Apocalipsis, dice la palabra del Señor en el capítulo 2, en el versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere le dará a comer del árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso. Y en el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 2, y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te vendré a ti pronto y quitaré tu candelabro, acá pone, candelabro de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero el candelabro o la lámpara era lo que alumbraba en el lugar santo, ¿no? Porque el lugar del santo, si no tuviera el candelabro de oro, entonces iba a ser un lugar demasiado oscuro.
Y ahí en el candelabro, en el lugar santo, los sacerdotes comían del pan de la proposición, ¿no? Y estaba la mesa y estaba el candelabro, y ahí pero si la lámpara no alumbraba, ¿cómo iban a ver el pan? ¿Cómo iban ellos a alimentarse? Y acá había muchas lámparas, según el apóstol Pablo. Lógicamente que es una interpretación. Acá no está haciendo referencia a eso, la palabra en el capítulo 28, pero yo voy interpretando y la interpretación corresponde, porque sin la lámpara, ¿cómo vamos a ver el alimento? En un lugar oscuro, necesitamos la luz para en un lugar oscuro ver el alimento y poder alimentarnos y poder seguir viviendo o manifestar la vida que está en nosotros. Entonces, y dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos. Y un mancebo llamado Tíquico, que estaba sentado en la ventana, tomado de su sueño profundo, como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y dice, y dice, entonces descendió Pablo y derribóse sobre él, abrazóle y dijo, no os alborotéis, que su alma todavía está en él, ¿no? Y después, subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió y llevaron al mozo y fueron consolados no pocos. Y nosotros, subiendo en el navío, navegamos a Asón para recibir allí a Pablo, pues así había determinado que debía él ir por tierra. Y como se juntó con nosotros en Asón, tomándole vinimos a Mitilene, y navegamos de allí. Al día siguiente llegamos delante de Chio, y al otro día, tomando puerto en Samo, y habiendo reposado en Trigilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar delante de Éfeso por no detenerse en Asia, porque se apresuraba a hacer el día del Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo desde el primer día en Asia he estado con vosotros por todo el tiempo. Y acá es la parte que a nosotros nos interesa, más que lo relatado anteriormente. Esta es la parte que más nos interesa. Porque cuando Pablo habla directamente a la iglesia, no tanto cuando se cuenta su historia personal, ¿no? Lógicamente que su historia personal es muy rica y es muy edificante, pero nosotros estamos yendo a otro lugar. Estamos yendo al lugar del orden, ¿no? De establecer el orden dentro de la iglesia, ¿no? Porque hay mucho desorden, y el desorden viene por causa de la ignorancia o por causa de la falta de conocimiento. La falta de conocimiento viene por causa de la revelación. La revelación no viene por causa, no se alcanza la revelación por la falta de luz, ¿no? De luz de la palabra, del entendimiento de la palabra. Entonces, acá no es donde yo quiero dar más hincapié en este capítulo. Entonces él está enfrentado con la iglesia y con los ancianos, dice, ¿no? A los ancianos de la iglesia, fíjese, a los ancianos de la iglesia él estaba hablando con ellos, como también dice en el versículo en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Señor, vamos a llegar ahí. Y dice
Y cuando vinieron a él les dijo, se ve que eran varios los ancianos que estaban en la iglesia allí en Mileto, ¿no? Y se ve que la responsabilidad estaba en, acá anciano tal vez se refiere a personas de edad, pero también nos hace ver a nosotros que son personas que no se puede poner la responsabilidad sobre una persona que recién tiene 5 años de creyentes, o 10 años de creyentes, ¿no? O 12, 13 años de creyentes. Poner responsabilidad para estar al frente de una iglesia, ya se necesita años de vida para eso, tiempo, aunque siempre hay excepciones, siempre. Dios pone excepciones. Mirémonos a Pablo cuando él cayó por el camino a Damasco. El Señor se encontró con él, habló con el Señor, se cegaron sus ojos, fue sanado, recibió el Espíritu Santo. Y tenemos que recordar que Pablo en esa edad era menor que Bernabé, Bernabé era mucho mayor que él, y cómo Pablo se sujetó, ¿no? Bajo los hermanos que estaban en Antioquía, ¿no? Él, a pesar de la experiencia con el Señor, literalmente, él se sujetó y bueno, y estuvo ahí sujeto a la iglesia y al Espíritu Santo. Y eso es lo que hay que aprender, es estar sujeto, ¿no? Como Pablo él aprendió y después demandó lo mismo para los ancianos, porque más o menos este acontecimiento habrá acontecido en el año 58 después de Cristo, ¿no? Y Pablo habrá empezado su ministerio más o menos en el 40 y pico, tal vez antes. No quiero yo ser exacto en la fecha porque la verdad que lo desconozco. Ahora, desconozco la fecha exacta, más o menos aproximadamente hablo, ¿no? Y dice que nosotros tenemos que ver, ¿no? Que los ancianos fueron los que se reunieron con Pablo, ¿no? Un ministerio, ¿puede haber algún joven en el ministerio? Yo creo que sí, pero siempre la responsabilidad está sobre los ancianos, sobre los hermanos maduros, sobre los hermanos crecidos, sobre los hermanos desarrollados, tanto en lo natural como en lo espiritual. Las dos cosas yo creo que tienen que ir juntas, ¿no? Pero siempre hay excepciones, Dios siempre hace excepciones. Entonces dice el apóstol Pablo a los ancianos, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia he estado con vosotros por todo el tiempo. Él le llevó a ellos a que atendieran su testimonio, ¿no? Que observaran su vida, ¿no? Cómo su andar, cómo él había andado desde que entró en Asia. Digo, ustedes saben cómo yo anduve en Asia desde el primer día que entré. Ustedes me conocen, ¿no? Y eso es muy importante observar en la vida de los siervos del Señor, ¿no? Los siervos del Señor, como dice el apóstol Pablo, tienen que ser ejemplo en conducta, en amor, en fe, en pureza, en obediencia, ¿no? Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y bueno, hay muchos requisitos para el siervo de Dios. Tiene que ser manso, ¿no? Tiene que contestar con espíritu pasivo. Bueno, muchas cosas, hay muchos requisitos. Y entonces nosotros tenemos que para formar la iglesia tenemos que ver en el siervo de Dios un carácter, una forma, una vida que se está manifestando allí, hermanos. Que el Señor me ayude a mí primeramente, hermanos, porque la verdad que la palabra de Dios dice, sé ejemplo, ¿no? Un hermano hace muchos años me dijo, usted tiene que ser ejemplo. Yo no soy ejemplo de nada, le digo. Yo no puedo ser ejemplo de nadie. Y verdaderamente en aquel momento no lo podía hacer, pero después entendí por la palabra, por medio del consejo que Dios le había dado a Tito o a Timoteo, no me acuerdo a cuál de los dos, le dijo, sé ejemplo a los creyentes. Y entonces, acá el apóstol Pablo nos está llevando a nosotros que para poder
ordenar la iglesia, ordenar la casa, necesitamos que el pastor sea un ejemplo, ¿no? Él sea un ejemplo en fe, sea un ejemplo en todo el pastor. Y eso no es fácil, hermano, eso no es fácil llevar una vida. Pero, ¿sabe? Tampoco es imposible, simplemente que hay que darle lugar a la vida. Porque la vida tiene la etapa de su niñez, tiene la etapa de su adolescencia, tiene la etapa de su mocedad y tiene su etapa de su madurez. Y en la madurez la vida no se manifiesta lo mismo como en la adolescencia o en la mocedad. No se manifiesta lo mismo. En la etapa de la madurez la vida se manifiesta de una manera madura, crecida, templada. ¿Entiende, hermano? Entonces, no es que uno se tiene que esforzar demasiado, solamente tiene que darle lugar a la vida, ¿no? Y la vida se va madurando, va desarrollando y bueno, hasta que se manifiesta el carácter de un hombre ya mayor, así como lo natural también es en lo espiritual, ¿no? ¿Qué hace el hombre para llegar a ser maduro? No, deja que la vida crezca. No, y así en lo espiritual también, hay que dejar crecer y desarrollar esa vida. Entonces fue y le hizo ver a él, a los hermanos, sobre el testimonio de él mismo. Ustedes saben cómo anduve yo, ¿no? Delante de ustedes desde el primer día que entré a Asia, ¿no? Desde todo el tiempo que yo he estado con ustedes. Tienen que mirar eso, tienen que darle valor a eso. Usted mira a su pastor y vea cómo anda su pastor, vea con la conducta de su pastor, vea su vida, ¿no? Su fidelidad, vea su amor, vea su paciencia, vea esas cosas que se necesita ver en un siervo de Dios. Observe. Y entonces una vez que le dijo eso, dice, he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad. Ahí está, fíjese esta palabra, hermano. ¿Sirviendo a quién? Al Señor, no sirviendo a mí mismo. Yo no me servía a mí mismo. Desde que entré en Asia yo estuve sirviendo al Señor. ¿Cómo le servía Pablo al Señor? Por medio de la vida que había recibido. No, por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo lo fortalecía a Pablo. No yo, sino la gracia de Dios conmigo, decía Pablo. Es decir, que la gracia misma, ¿no? Se manifestaba en Pablo y ministraba Pablo la vida de Cristo a los santos. El carácter de Cristo, el amor de Cristo, la mansedumbre de Cristo, todo eso no procedía de Pablo. Todo eso procedía de Cristo, de la gracia. Porque Pablo había sido crucificado, muerto y sepultado, es decir, Saulo de Tarso había sido sepultado. Entonces ya no era Pablo, como dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta ahí, hermano, ¿ves? Sirviendo al Señor, él estaba sirviendo al Señor. No, él no es que estaba tratando de tener buen testimonio, no estaba tratando de no tener una mancha en su forma de hablar, en su forma de pensar, de actuar. Él no estaba haciendo ningún esfuerzo, de ninguna manera. Era por medio de la vida que había recibido. Cuanto más vida se manifieste en nosotros, cuanto menos errores vamos a tener y cuanto más capacitados vamos a estar para después aconsejar a aquellos que vienen atrás, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y entonces sirviendo al Señor con toda humildad de mente, ¿no? Humildad de mente, que eso es lo que se necesita, no tener más alto concepto de uno mismo que el que debemos tener, sino que tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura, creyendo que el otro es superior a mí mismo y al Señor. Gloria al nombre del Señor. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Fíjese, con un corazón quebrantado, el apóstol Pablo tiene que servir al siervo de Dios, tiene que servir con un corazón quebrantado. Él tiene que llorar, el siervo de Dios, es como Jeremías. Dios dice que Jeremías lloraba tanto que por tanto llorar se le marcaron los surcos, ¿no? Debajo de sus ojos por las lágrimas que él derramaba.
Gloria al nombre del Señor. Y dice, con muchas lágrimas lloraba. ¿Por qué lloraba? Uno dice, podrá haber llorado de gozo, otro por la persecución, otro lloraba por que estaba entre falsos hermanos, vaya a saber, pero dice que con muchas lágrimas él servía al Señor. Y ese es el carácter de los siervos del Señor, ese es el carácter que nosotros tenemos que pretender y demandar en la iglesia. No podemos estar sujetos a un pastor que es soberbio, a un siervo de Dios que no escucha razones, a un siervo de Dios que maltrata, que hiere, no sin ningún problema, sin ninguna consecuencia. No se puede. No, nosotros conocemos los rasgos de nuestro Señor Jesucristo y esos rasgos se tienen que ver en el siervo del Señor. ¿No? Y bueno, y desde el primer día que entré en Asia, bueno, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, alabado sea el Señor. Y tentaciones que me han venido, dice. Le vinieron tentaciones al hermano Pablo. No, qué tentaciones no lo dice acá por ahora, pero muchas tentaciones. Él fue tentado como el Señor Jesucristo, porque él decía en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, 20, ahora le digo el versículo, Colosenses, en el capítulo 1, si usted me quiere acompañar, en el 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él sufría mucho, el apóstol Pablo, y así nosotros también sufrimos. Sufrimos y padecemos persecución, y somos tentados, siempre somos tentados, de una manera muy sutil, pero todo depende de las inclinaciones que nosotros tengamos, porque no todos tenemos las mismas inclinaciones. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, no tanto de los otros, sino de nosotros mismos, de las concupiscencias que hay en nosotros. Nosotros, cada vez que Dios nos muestra una concupiscencia, nosotros tenemos que tomar esa concupiscencia y crucificarla en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Deshacernos de esa concupiscencia por la fe. No, esto está muerto, Cristo lo crucificó. Me deshago de esa concupiscencia y cuando se quiere manifestar le digo, no, tú estás muerta, tú no tienes más arte ni más parte en mí, ya no me puedes controlar como me controlabas antes. Ahora Cristo vive en mí. Y de esa manera vamos venciendo las tentaciones. Gloria al nombre del Señor. Y dice, con muchas lágrimas y muchas tentaciones que me han venido, porque por las acechanzas de los judíos. Él fue tentado por las acechanzas de los judíos, ¿no? Como dice en el versículo 3. Y después de haber estado allí 3 meses y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas acechanzas por los judíos, y así tomó consejo para volverse a Macedonia. Los judíos lo tentaban a Pablo, no, lo tentaban y lo tentaban, los que lo perseguían lo tentaban a Pablo. Y Pablo, lo mejor que hacía él, huía. Entonces, acá vemos el carácter del siervo de Dios, ¿no? El pastor de la congregación, ¿cómo tiene que ser? Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿cómo se va a resolver o se va a ordenar una iglesia si no imitamos la conducta de Pablo? La conducta de este apóstol que fue levantado como maestro, como predicador, como apóstol para nosotros. Si nosotros no lo imitamos a él, entonces, hermanos, ¿cómo vamos a ordenar la iglesia? Porque ¿quién ordenó la iglesia sino el apóstol Pablo? Él ordenó la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Fíjese, él nunca renunció en predicar, en enseñar en las casas de los hermanos y también públicamente en la iglesia. Ustedes lo saben, que le decía el apóstol Pablo, que yo nunca me negué, nunca me escondí, yo siempre estuve ahí, ¿no? Predicándoles y enseñándoles el camino del Señor, para que ustedes pudieran alcanzar la verdad.
para que ustedes fueran sanos en la fe. ¿No? Y el apóstol Pablo les hablaba así a los ancianos de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Y testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cuáles eran los temas que él les enseñaba, ¿no? A los judíos y a los gentiles. Eso es al pueblo, que se arrepientan y que creyeran en el Señor Jesucristo. Y nosotros hacemos lo mismo, pero cuando estamos en el campo apostólico, en el campo misionero, cuando estamos en el campo misionero, entonces vamos con el mensaje de salvación, con el mensaje de arrepentimiento. Eso mayormente se lleva en las campañas evangélicas. No, ahora cuando vamos a otra iglesia a predicar, entonces ya vamos con doctrina, con exhortación, con corrección, con instrucción, y como el Espíritu Santo nos va dando. Siempre que usted es guiado o siempre que usted es enviado, tiene que ir con el mensaje que se le da. Usted no puede, si es enviado, no puede ir con su propio mensaje. Usted tiene que ir con el mensaje que se le da para que lleve. Por eso es un enviado, es un mensajero, ¿no? Y entonces, ¿quién lo envía a usted? Y el Espíritu Santo, sí, pero también lo tiene que enviar la iglesia, como nosotros vimos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, que al apóstol Pablo y a Bernabé no solamente lo vio el Espíritu Santo, sino que lo envió también la iglesia de Antioquía. Oraron por ellos, pusieron las manos por ellos, lo enviaron. Y entonces a la gracia del Señor lo enviaron. Gloria al nombre del Señor. Ahora cuando ustedes le dicen, bueno hermano, usted vaya y predique lo que el Señor le da, entonces ya usted tiene libertad para hacerlo. Pero si a usted le dice, hermano, usted tiene que predicar este mensaje, usted tiene que hacerle caso al ministerio, al pastor porque él sabe por qué lo está enviando, él sabe por qué Dios le ha dado esa oportunidad, ¿no? Y usted tiene que ser obediente y tiene que seguir la dirección. Y ese es el manteniendo el orden. No puede hacer lo que usted quiere, ni yo puedo hacer lo que yo quiero. Yo tengo que hacer lo que a mí se me ordena con la ayuda del Señor. No siempre, porque siempre tenemos la rebeldía en la carne. Porque la carne se opone contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero ya, si soy enviado, ya no soy considerado un niño carnal, sino que ya soy considerado un hombre espiritual. ¿Se da cuenta, hermano? Un hombre espiritual. Gloria al nombre del Señor. Entonces, qué importante todos estos puntos que parecen tan rígidos, ¿no? Que parecen tan duros, pero no son duros. Esto forma parte del orden de la casa de Dios, del orden del Evangelio de la Gracia. No puede un hermano una hermana hacer lo que quiere, decir lo que quiere, pensar como quiere. No, acá tenemos que entrar en el pensamiento de Cristo, tenemos que hacer la voluntad del Señor. El Señor puso al pastor para que él dé la dirección que la iglesia tiene que obedecer. ¿Entiende, hermano? Y así era Pablo. Pablo era así. Era un hombre que con mucha humildad dice, gloria al nombre del Señor, con mucha humildad y muchas lágrimas y muchas tentaciones, ¿no? Y muchas acechanzas de los judíos, de los religiosos. Y entonces le dice, nada que fuese útil he oído de anunciaros el Evangelio, de enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios, ¿no? Y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, ¿no? Ligado yo en espíritu, ¿no? Él tenía un gran deseo de ir a Jerusalén. Él amaba mucho a su pueblo, amaba mucho a su nación, el apóstol Pablo. Así como nosotros amamos a Argentina, ¿vio? Amamos a Argentina, amamos a la Argentina. Yo amo a mi país. Amo mi nación, yo soy argentino y sin despreciar a ningún otro país, ni a ninguna otra raza, de ninguna manera, pero amo mi país, amo mi nación y quiero lo mejor para mi país. Y Pablo quería lo mejor para su pueblo, para los judíos, alabado sea el Señor. ¿Está mal eso, sentir eso? No, no está mal, pero eso está en segundo lugar. Primero está el Señor. Y cuando digo que primero está el Señor, primero están los hermanos, primero está la iglesia.
¿no? Primero está Dios. Bueno, entonces, ahora ligado yo en espíritu, tengo en mi mente el deseo de ir a Jerusalén. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, en mi mente, deseo ir a Jerusalén. ¿No? Cuando uno aprende en el campo misionero, en el campo apostólico, uno se encariña con los hermanos que conocen diferentes lugares, con las iglesias que conoció, que dejó atrás, y vio, y a veces uno siente en el corazón el deseo de volver a verlos a sus hermanos. Yo muchas veces quiero volver al Chaco, donde estuve con el hermano Abel Dépele, o Cachito Dépele, que quiero volver a Misiones, donde estuve con los hermanos, con el pastor Jorge Gamarra en Misiones, alabado sea el Señor. Quiero volver a Corrientes, donde también estuve allí con los hermanos, ¿no? Ahí en ese lugar, ¿no? Y en tantos otros lugares, ¿no? Porque el Espíritu Santo pone ese sentir en nuestro corazón, ¿no? Porque Él quería, Él amaba a los hermanos, así como nosotros le amamos, ¿no? Porque tenemos el mismo espíritu, no es que en Pablo había un espíritu diferente al nuestro, era el mismo espíritu, el mismo celo, el mismo amor que había en Pablo está en nosotros, está en usted y está en mí. Porque sin este espíritu, que es el espíritu de la gracia, no podemos nosotros pretender resolver los problemas de la iglesia o establecer el orden dentro de la iglesia. Hay que proceder como Él procedió. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Estamos viendo, no tanto su vida misionera, sino más bien sus consejos y sus mandatos que recibió de parte del Cristo resucitado para con la iglesia. Entonces dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer. No sabía lo que le había, él sentía ese deseo de ir, pero Dios no le había dicho tal vez en ese momento lo que no tenía claro, tal vez tenía un parecer, pero no lo tenía claro. Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Acá en el capítulo 21, versículo 33, gloria al nombre del Señor. Entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Y entre la multitud unos gritaban una cosa y otra. Vio que el Espíritu le había dicho que le esperaban cadenas. Y se cumplió lo que el Espíritu le decía. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. No, pero hermano, vaya a predicar allá en la provincia. Lo esperamos en la provincia, hermano, con un chivito, un cabrito, un lechoncito bien adobado, bien. Y así le predican los hermanos. Y los hermanos van. Los misioneros de este tiempo. Pero hermano, mire que allá no es fácil. En Santiago del Estero no es fácil, hermano. Allá hay salitre. Allá, hermano, no llueve nunca, un calor insoportable. Hay una pobreza terrible. En Herrera, por ejemplo, ¿no? Hay una pobreza terrible allí. Las personas apenas pueden vivir. Ah, no puedo, hermano, estoy ocupado. Tengo que hacer muchas cosas. ¿Vio? No es fácil. No es fácil ir a esos lugares. No es fácil. Pero si Pablo no le tenía asco a esas cosas. Él no le importaba, no buscaba lo que los hombres tenían, sino que buscaba las almas. Y él sabía que en ese sufrimiento, en esa necesidad, en esa hambre, en esa sed que las personas tenían, el Evangelio era justo lo que ellos necesitaban y se iba para ese lado. Entonces fíjese que dice el Espíritu Santo, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. ¿Vio? De ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo. No hay en el capítulo 21, 13 dice,
Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto para ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos apóstoles de este tiempo pueden decir eso? ¿Cuántos misioneros, cuántos evangelistas pueden decir eso? Estoy dispuesta a morir por causa de Cristo. Alabado sea el Señor. No es fácil, hermano. No es fácil ser un siervo del Señor en el campo misionero. Por eso tenemos que ayudar a los misioneros, tenemos que ayudar. La iglesia tiene una responsabilidad con los misioneros, con los que envían. Si la iglesia lo envió, la iglesia es responsable de todo lo que le pase al misionero. Todo es responsable. Y el misionero tiene que decir lo que se le envió a hablar. La palabra justa tiene que dar. Entonces, ¿por qué me afligís? Y estoy dispuesto a estar muerto, a ser muerto en Jerusalén por causa del Señor. Y entonces dice, eso leímos a raíz de lo que decían de él, diciendo que prisiones, tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. ¿Vio? No estimamos nuestra vida preciosa para nosotros mismos, solamente que acabe mi carrera con gozo. ¿Vio? Dice que acabe mi carrera con gozo. Alabado sea el Señor. Voy a cortar acá. Que acabe mi carrera con gozo. ¿Entiende, hermano? El Señor nos ayude. Qué importante es terminar nuestra vida con gozo en el Señor, sabiendo que el Señor nos usó, sabiendo que hemos hecho lo que se nos mandó, sabiendo que hemos sido obedientes al Espíritu Santo, que podamos ir con gozo, al fin de nuestras vidas, que no estemos lamentando nada, sino que con gozo, porque hemos hecho la voluntad del Señor y Dios hizo su voluntad con nosotros. Eso es lo más lindo que debe haber, hermano. Eso es lo más lindo que debe haber para un siervo del Señor. Pero qué triste cuando uno termina su vida y se encuentra que vive una vida perdida, solamente pensando en lo material, solamente pensando en prosperar, en tener una casa más grande, en tener un coche más grande, más nuevo, en tener esto, en tener lo otro. Tener es muy bueno. Y si el Señor lo da, no hay problema, pero no estar afanado en esas cosas. No estar afanado en esas cosas. Dejar la iglesia, dejar la congregación, dejar la oración, dejar los cultos. Eso no es bueno, porque llegará el fin de tu vida y te encontrarás vacío. Con las cosas con las cuales vos te podías regocijar o usted se podía regocijar, no tiene esas cosas para regocijarse, sino lo que tiene es todo lamento. Todo lamento tiene. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor me ayude a mí, hermano, que el Señor me ayude a mí. Cuando termine mis días sobre este mundo me pueda gozar. Como Pablo dice, que acabe mi carrera con gozo. Por eso está la corona de gozo. Porque Dios le dará corona de gozo para aquellos que corran bien la carrera. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿cuál fue el ministerio que él recibió del Señor Jesús? Eso lo va a decir un poco más abajo, Que el ministerio que él recibió es ministrar la vida de Dios en él a los hermanos. Ministrar el poder del Espíritu Santo a los hermanos, ese es el ministerio. Y ese es el ministerio de la gracia. El ministerio de la gracia es ministrar la vida a Cristo, a la iglesia, a los hermanos, al mundo, a quien necesite. Ministrar la sabiduría de Dios, ministrar el poder de Dios. Por eso ese es el ministerio que se le fue dado a Pablo. El ministerio de dar vida, el ministerio de resucitar a los muertos, el ministerio de dar sanidad a los enfermos, todo ese ministerio es el ministerio de la gracia. Y a nosotros también se nos fue dado eso. Que el Señor me ayude a mí, hermanos amados, y que lo ayude también a usted. Alabado sea el Señor. Entonces dice,
para que, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Vio? Dar testimonio del Evangelio de la gracia. Fíjese qué clarito que lo dice acá, ¿no? No dice del Evangelio de Juan, no dice del Evangelio del reino, no dice del Evangelio del arrepentimiento, él dice dar testimonio del Evangelio de la gracia. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la gracia de Dios, porque en el Evangelio de la gracia no solamente actúa nuestro Señor Jesucristo resucitado, sino que actúa el Padre y actúa el Espíritu Santo. Los tres están involucrados en este mensaje, en este Evangelio de la gracia, no solamente del Cristo resucitado, no, sino acá en el Evangelio de la gracia interviene Dios, las tres personas de la deidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Evangelio de la gracia de Dios. Y he aquí que yo sé que en ninguno de todos vosotros le está hablando a los ancianos, ¿vio? Y le está diciendo cómo ellos se tienen que comportar, cómo ellos tienen que hacer, cómo hizo él. Le está hablando así, parece que no le está ordenando, pero por medio de lo que le está hablando, le está diciendo a ellos, no, como yo procedí, ustedes tienen que proceder. Y tienen que gobernar las iglesias, y tienen que tratar con los hermanos, y tienen que mantener el orden que el Señor ha establecido dentro de la iglesia. Porque la iglesia, para poder funcionar, necesita al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para la iglesia. Entonces, la única manera en que la iglesia funcione es imitándome a mí, decía Pablo, porque sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y entonces, si nosotros no imitamos a Pablo, no lo podemos imitar a Pedro. ¿Por qué a Pedro no? Y porque Pedro, él dice, no era sincero Pedro. Ahí en Gálatas dice que él se retraía. Fíjese ahí. Por eso se necesita, ¿no?, que el hombre de Dios sea sincero, sea humilde, sea verdadero, ¿no? Y entonces dice en Gálatas capítulo 2, versículo 11, empero viniendo Pedro a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacob comía con los gentiles, mas después de que vinieron se retraía y se apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y en su simulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Entonces no podíamos imitar a Pedro, ¿no? Pero sí al apóstol Pablo, porque Pablo no tenía ese carácter. ¿Vio? ¿Y Pablo a quién imitaba? Pablo imitaba a Cristo, ¿no? Al Cristo que estaba dentro de él. Él imitaba al apóstol Pablo, por eso era un ejemplo. Y usted puede llegar a ser un ejemplo, hermano, pastor, compañero de milicia. Usted y yo podemos ser ejemplo de la ley. Que el Señor me guarde, hermano, que en estos últimos años de mi vida nunca vaya a ser causante o avergüence el Evangelio. Nunca, que el Señor me guarde. Ore por mí, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, solamente que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Ya se estaba despidiendo el apóstol Pablo, ya se estaba despidiendo. Sabía que lo que el Espíritu Santo le había profetizado por todos lados, que sabía que se iba a cumplir. Sabía que el Espíritu Santo no le dijo que no vaya a Jerusalén, le dijo lo que le esperaba. Le dijo lo que le esperaba. Y él dijo, no me importa. Yo prefiero dar mi vida por el Señor Jesucristo. Prefiero morir por mi Señor. Y mirándome yo a mí mismo
y sentado en esta silla, tranquilamente puedo decir lo mismo. Pero venido las circunstancias, venido las situaciones, tengo que confesar que no lo sé. No sé de la manera que Pablo dio su vida, porque él fue decapitado, creo que fue decapitado el apóstol Pablo, ¿no? O si mire si vienen, nos torturan a nosotros. Fíjese la preparación que debe haber en nuestro corazón, en nuestra vida, la preparación que debe haber, ¿no? En nosotros para poder dejar la huella, ¿no? Porque muchos de nosotros se nos ve ahora como grandes hombres de Dios, pero si tuviéramos que dar la vida por el Señor. Ahora fíjese que acá hay una gracia que nosotros tenemos que entender, ¿no? Que nosotros no se nos pide dar la vida como Pablo o como el Señor Jesucristo la dieron, o como muchos hermanos al principio, no la dieron, como los apóstoles del reino dieron su vida por el Evangelio, por Jesucristo, ellos dieron su vida. Uno de los apóstoles del Señor se le quitó la piel de su cuerpo estando vivo. No, se le sacó completamente la piel estando vivo ese hombre, para que negaran el nombre del Señor Jesucristo. Y no negó el nombre del Señor. Se mantuvo fiel hasta la muerte. Ahora, pero acá hay una gracia para nosotros. Para nosotros hay una gracia, que ese sufrimiento lo tuvieron que padecer ellos. El Señor no nos pide ese sufrimiento, por lo que nosotros podemos ver. Pero aún así se nos pide que demos la vida por Él. Debemos dar la vida por Él. Es decir, ¿cuál vida tenemos que dar? No, el yo. Más bueno vivo yo. El yo ya no vive, pero el yo se resiste. Usted sabe el sufrimiento que trae a la vida de un siervo de Dios, a la vida de un hermano sincero, no vivir su vida. Cada día muero, decía Pablo. Cada día muero, ¿no? Y sufro, y padezco tentaciones. Cada día morimos, ¿no? Hace 43 años que estamos muriendo al yo. Alguna vez hemos fracasado, ¿no? Pero estamos muriendo todos los días a lo que nosotros pretendemos vivir, a lo que la carne pretende vivir. Siempre morimos. Y muchos no estamos dispuestos a hacerlo. Sino, mire lo que le pasó a los que murieron antes que nosotros. Ellos tuvieron que morir literalmente. Nosotros vamos muriendo de a poco. Y eso es una gracia maravillosa para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, yo sé que ninguno de vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Eso pasando por ver el reino de Dios lo vamos a tocar, ¿no? ¿Por qué dice predicando el reino de Dios? ¿Por qué no dice predicando el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Sino predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio del reino de Dios. Eso lo vamos a ver mañana, hermano. Por tanto, yo os amonesto, yo exhorto a los ancianos, ¿no? Por tanto, yo protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos ustedes, dice. Yo soy limpio de la sangre de todos ustedes. Ahí en el capítulo 18, verso 6. Alabado sea el Señor, dice. Mas contradiciendo y blasfemando, ellos le dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Él era limpio también de la sangre de ellos. Pero ahora él no quería hacerse responsable de ellos. Aquellos no le habían aceptado el Evangelio, aquellos estaban rechazando a Jesucristo. Pero acá él le está diciendo a ellos, a los ancianos de la iglesia, que él se liberaba, ¿no? Porque le dicen el 20... Por tanto, no, en el 26, por tanto yo protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos vosotros. Que yo les he enseñado la verdad, yo les he dado vida, yo les transmití vida siempre que les hablé.
Siempre que les aconsejé, siempre les he predicado vida, vida para ustedes, para que vivan, no para que mueran. No, yo no soy causante de la muerte de ustedes. Si ustedes mueren en derrota, si mueren antes de tiempo, si mueren por enfermedad, si mueren por desobediencia, eso no es mi culpa. Eso dice, yo soy limpio de la sangre de todos ustedes. Yo soy limpio. Y eso es lo que podemos decir los pastores que predicamos la gracia, que predicamos la verdad, le podemos decir, somos limpios de la sangre de los hermanos. Nosotros no les predicamos engaño, ni mentira, ni cosa que se le parezca, para que vivan vida desordenada a fin de que la muerte los alcance y sus cuerpos sean enterrados en la tierra y desde la tierra como Abel clamen, ¿no? Clamen por la muerte que tienen a causa de las malas enseñanzas, de los malos ejemplos o de las malas predicaciones de su pastor. No, no, no. Yo soy limpio de la sangre de todos ustedes, decía el apóstol Pablo. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. No me escondí nada, no me guardé nada para mí. Todo lo que Dios me mandó a decirles, todo lo que Dios me mandó a predicarles a ustedes, todo el consejo de la gracia que Dios me ha alcanzado, yo se lo di a ustedes, para que ustedes vivan y puedan alcanzar todas las promesas de Dios en Cristo Jesús. Si ustedes de alguna manera mueren antes de tiempo, si de alguna manera ustedes sus cuerpos van a la sepultura, eso no es mi culpa, no, a causa de la desobediencia está hablando, ¿no? A causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? La vida es por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Mañana vamos a seguir con este tema, hermano. Vamos a seguir con este versículo, estos capítulos. Dejamos en el versículo 26. Doy gracias al Señor, ya se cumplió la hora, hermano. Dios bendiga, me gustaría seguir. Pasó muy rápido la hora, hermano. Señor bendiga grandemente a todos ustedes y espero que esta palabra les haya sido de mucha bendición. Les abrazo a todos en el amor del Señor, les amo en el Cristo, a los hermanos de la iglesia, los extraño, estoy preocupado por cada uno de ustedes, hermano. No, y bueno, lo único que puedo hacer es orar y pedirle al Señor que los guarde y que los proteja en cada momento. Hermano, que el Señor les bendiga grandemente. Sigamos orando por todos los hermanos, por la hija del hermano Capdevila. El Señor bendiga a su hija, la declaramos libre, hermano. Por el hermano Fabio, su familia, hermano, y por todos los hermanos, por la hermana Rosemary, el Señor bendiga. Esperemos que esté bien de salud la hermana Rosemary y a su esposo, nuestro hermano Juan, y a todos los hermanos, hermano. Padre amado, te doy gracias por permitirme, Señor, haber predicado tu palabra. Señor, que la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. Bendice a nuestros gobernantes, bendice, Señor, nuestro país, bendice a los países limítrofes, Señor, a Paraguay, a Bolivia, bendice a Chile, bendice a todos nuestros países limítrofes, Señor, a Brasil, Señor, que ese virus que está matando a tanta gente sea destruido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana, hermano.